Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a hablar sobre diferentes sucesos que han venido pasando estos días, sobre todo uno en especial, ¿no? Relativo a Ucrania y a Zelensky, ¿no? Bueno, básicamente lo que voy a hablar en este vídeo es sobre algo que supongo ya la gran mayoría de personas habréis visto, ¿no? Que ha sido la bronca entre Trump y Zelensky, concretamente, si se es exacto, la bronca entre tres personas, ¿no? Es decir, entre J.D. Vance, que de hecho fue con quien empezó todo, con Zelensky y con Trump, ¿no? Así como los sucesivos movimientos que han habido después. Bien, pues el viernes, como todos sabéis, Zelensky fue a la Casa Blanca para firmar, en teoría, el acuerdo de minerales, ¿no? Y en la rueda de prensa, en teoría, todo empezó bastante normal, ¿no? Y hubo un momento que se descarriló todo cuando J.D. Vance, pues, le dijo a Zelensky, ¿no? Le habló sobre que primero mencionó que se tenía que probar una nueva estrategia, ya que Biden pues había probado ser duro con Rusia, no hablar con Rusia, que eso no había funcionado y que ahora tocaba pues la hora de la negociación, ¿no? Es decir, hablar con Rusia, ¿no? Y pues Zelensky obviamente le contestó y le dijo que pues ellos obviamente habían firmado muchísimos acuerdos en el pasado y que Putin se los había saltado todos, ¿no? Se los había saltado completamente todos y no había respetado ninguno. Y ante esto, J.D. Vance decidió decir que estaba faltando el respeto al venir aquí y al hablar de este tema delante de la prensa y que era una falta de respeto a Estados Unidos, ¿no? Y bueno, se enzarzaron en una especie de pelea donde Zelensky pues le acabó bueno, no le acabó recriminando, simplemente le dijo eso, ¿no? Y fue más bien Vance quien dijo que tendría que estar agradecido por el apoyo y Zelensky, bueno, lo único que sí, podríamos decir, le recriminó es si había estado en Ucrania, ¿no? Y bueno, fue un poco este estilo la pelea hasta que se metió Trump por en medio, ¿no? Eh, porque decía que Zelensky no podía saber cómo sentían los americanos, pues, este conflicto, ¿no? Y bueno, fue la verdad, dejando ya, creo, los detalles de lo que pasó a un lado, más o menos explicado por encima, pero creo que tampoco hace mucha falta, porque sinceramente ya más o menos todo el mundo lo habrá visto. Así que voy a entrar más en la cuestión de, bueno, ¿qué me pareció, no? Sinceramente, yo vi eso en directo, no me podía creer lo que estaba viendo, ¿no? Es decir, creo, y no lo digo con ganas de exagerar, ¿no? Ni hacer aquí un titular muy increíble, lo digo sinceramente, creo que nunca antes había visto algo tan lamentable, ¿no? A nivel diplomático, es decir, se perdieron todas las formas posibles. Es decir, hemos visto mejores datos peores o más buenos datos, ¿no? En diplomacia eso es cierto, pero nunca, pese a la hostilidad que pueda haber entre dos gobiernos, entre dos primeros ministros, presidentes de gobierno, lo que sea, nunca se ha visto podemos decir, una confrontación de esas características, ¿no? A mí me pareció pues un espectáculo bochornoso al mundo, ¿no? Y evidentemente, pese a que Donald Trump, algunos MAGA, ¿no? Y algunas personas, obviamente siempre del lado de Trump y del lado de Rusia, pues acaben diciendo que esto es la culpa de Zelensky, ni mucho menos. Esto es la culpa, para empezar, de J.D. Vance, que fue quien empezó todo este conflicto, que fue quien literalmente se hizo el ofendidito cuando Zelensky al final le dijo una verdad. Oye, no le faltó el respeto en ningún momento. Le dijo que ya se había intentado negociar con Rusia miles de veces y que Rusia había violado esos acuerdos, ¿no? Creo que Zelensky en ese instante pues lo dejó un poco con la espada contra la pared, porque le dejó un poco en evidencia los argumentos que Vance estaba exponiendo, ¿no? Y creo que Vance ante eso pues reaccionó sacando pues
sacando, podríamos decir, otra temática, desviando un poco ese foco y diciendo directamente que por ponerlo en evidencia, ¿no? Por decir eso ante las cámaras, le estaba faltando el respeto, ¿no? A Estados Unidos y enfocándolo en ese sentido cuando ni mucho menos, que decir, al final, pues Zelensky tiene que responder, quiero decir, tú estás diciendo una serie de cosas, Zelensky simplemente de buenas maneras, porque lo hizo de buenas maneras, te respondió, ¿no? Tú ya después te haces el ofendidito porque te ha dejado bastante sin argumentos, pues bueno, o sea, tienes que asumirlo, ¿no? Y bien, si quieres hacer lo que hiciste, pues bueno, cada uno sabrá lo que hace, ¿no? Pero sin duda, pues a partir de ahí empezó la tensión, obviamente Zelensky decía que no estaba ofendiendo a nadie, pero tampoco se quedó callado, ¿no? Y algunos decían, bueno, es que Zelensky se podía haber quedado callado, tampoco lo hubiese visto bien, es decir, porque al final simplemente están diciendo mentiras en tu cara sobre tu país, sobre la guerra, sobre el agresor que ha invadido tu país y tú tienes que callar simplemente porque es el vicepresidente de Estados Unidos, evidentemente que no, quiero decir, no es un asunto menor, entendería si fuera un asunto menor, pero no tienes que callar, yo creo, ya por dignidad, ¿no? Porque si no, Zelensky, ¿qué imagen hubiera dado? Hubiera dado una imagen de persona completamente servil a Estados Unidos y a Donald Trump, ¿no? En ese sentido, y hubiese sido visto, pues eso, de una manera, pues, muy servil, ¿no? Ya no solo para los ucranianos, que esto lo hablaré más adelante, sino también estos que ahora lo que digan por esto, estoy seguro que entonces lo dirían, ¿no? Que Zelensky es un servil a Trump. Entonces, evidentemente, cuando tu país está sufriendo una agresión de estas características, lo que uno no puede permitir es que ciertos discursos que son falsos se digan sin impunidad y sin respuesta, ¿no? Por tanto, Zelensky yo creo que tenía la obligación moral de contestar, es decir, hasta a nivel personal él mismo le ardía, ¿no? Porque al final él sabe que muchas de las cosas que dijo Vance eran completamente falsas o sacadas fuera de contexto, ¿no? Y también, ahora aquí vengo a la parte que decía antes, tampoco podía hacerlo. Imaginaros los ucranianos, ¿no? Que al final quieren que, bueno, su voz sea respetada, quieren al final que se ponga en valor las vidas que se han perdido, la verdad de lo que ha pasado, ¿no? Y ven a su presidente, que es el que les va representando por el mundo, pues callando ante las mentiras de Vance y Trump, ¿no? O medias verdades a veces. Entonces, claro, Zelensky en su propio país hubiera tenido una imagen muy nefasta de vendido y entonces eso al final para el presidente de Ucrania, un país en guerra, hubiera sido fatal. Entonces sí que hubiera sido fatal para Zelensky, ¿no? Hubiese perdido pues seguramente gran parte del apoyo de su propia población. Así que es evidente que no se podía quedar callado ante eso, ¿no? Y bueno, después Trump, como dije, intervino, que lo único que hizo fue, pues ya os digo, creo que escalar más las cosas. Directamente dijo bastantes argumentos que diría Putin, ¿no? Zelensky no se quedó callado ni un momento, siempre con cierta educación, ¿no? Pero lo bueno es que no se quedó callado y creo que eso también demuestra mucho cómo es Zelensky, que no se acancha ante nadie. Creo que eso ya no el mundo, los ucranianos lo valorarán mucho, ¿no? Porque imaginaros que Zelensky ante eso se hubiera quedado callado, ¿no? ¿Qué imagen hubiese dado a la población de su propio país? Entonces, eso son cosas que también son importantes, es decir, no porque sea Donald Trump tiene que claudicar, ¿no? Y al final, pues nada, todo acabó como acabó, se fue, no se firmó el acuerdo y bueno, ahora hemos ido viendo estos últimos días eh, cumbres en Europa, en la Unión Europea, ¿no? Más gasto en defensa por parte de la Unión Europea, pero sobre todo hemos visto que la administración Trump ha cancelado la ayuda militar a Ucrania en su totalidad, hasta la que aprobó Biden, que estaba en vigencia, si no me acuerdo mal, hasta 2026, y también los reportes de inteligencia, Estados Unidos los ha cancelado, ¿no? Entonces, claro, evidentemente esto es algo pues
bastante grave y que pues cambia el paradigma de lo que representaba Estados Unidos, ¿no? En defender pues a sus aliados, en ser, podríamos decir, en cumplir con los compromisos pactados, ¿no? Así que en ese sentido, pues Estados Unidos ha hecho un giro radical, como ya se venía viendo antes de esta pelea entre Trump y Zelensky, ¿no? También hemos visto que la Casa Blanca ha utilizado todo esto como estrategia de presión hacia Zelensky, ¿no? Diciendo que, bueno, que algún senador republicano, Lindsey Graham, por ejemplo, diciendo que o se cambiaba a Zelensky o no había posibilidad de que Ucrania pudiera llegar a la paz o al menos participar en las conversaciones de paz o hablar de paz porque Zelensky no quiere, ¿no? Vaya, también qué curioso, el que era más pro-ucraniano, de repente su jefe Trump se posiciona en contra de Zelensky y este deja de apoyar a Zelensky y apoya lo que dice Trump, ¿no? Me parece que algunos están un poco nerviosos en perder, pues bueno, las sillas en el Senado o en la Cámara de Representantes, ¿no? Porque esto ya lo he dicho alguna vez, pero en este partido, si no estás con Trump, probablemente acabes al final purgado, ¿no? Entonces es eso, y Graham ya tiene un gran historial, de hecho, bueno, de cambiar más de ideas que de calzoncillos prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, por una parte esto, hemos visto, pues, ya os digo, las relaciones con Estados Unidos por parte de Ucrania muy delicadas. Hemos visto, como venía mencionando, ataques al propio Zelensky pidiendo que dimitiese, que convocase elecciones, cuando esto es evidente que es una propuesta estúpida, hay que decirlo así, porque hay ley marcial en el país, no se pueden convocar elecciones cuando hay ley marcial en el país, y esto es algo que en Reino Unido ya pasó ante la Segunda Guerra Mundial. ¿Os imagináis ahora en los años 40, durante la Segunda Guerra Mundial, que hubiese venido Roosevelt o Truman y le hubiesen dicho Churchill, bueno, usted es un dictador, convoque elecciones, ¿no? En medio de la guerra, evidentemente que no, es decir, es otra falta de respeto, es algo que van difundiendo ya no solo administración Trump, sino republicanos y gente, pues al final vinculada o que apoya las tesis del Kremlin, ¿no? También. Y esto es importante decirlo, porque se dice como muy fácil, que es muy fácil convocar elecciones en Ucrania y no hay garantías ni de sobras, es decir, por la situación evidentemente de guerra que hay en el país, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado, y vamos viendo con el tema del liderazgo, ya probablemente pase a otro tema, pero con el tema del liderazgo ya se da información de que la administración Trump intentó contactar con opositores a Zelensky para adelantar una convocatoria electoral. Es decir, a mi punto de vista, esto es un ataque a la soberanía de Ucrania por la puerta de atrás y hasta diría una especie de golpe también, ¿no? A la misma presidencia ucraniana desde una potencia extranjera como es Estados Unidos, simplemente porque al señor Trump no le cae bien Zelensky, no le gusta Zelensky, quiere probablemente a alguien más dócil que no rechiste y que acepte el acuerdo de paz con Rusia, ¿no? Imponiendo condiciones, pues probablemente no muy favorables a Ucrania, ¿no? Lo que creo que no son muy conscientes en la administración Trump es que Poroshenko y Timoshenko, aparte de que, es decir, se han negado a convocar ahora elecciones porque la ley marcial no lo permite y esto debe de ser una vez pues no esté la guerra en activo o al menos en caso de que hubiera un alto al fuego, no es decir, cuando no caigan, por ejemplo, bombas ni haya un conflicto militar como tal. Aparte de eso, que ya se han negado los dos opositores con los que contactó la administración Trump, tanto Poroshenko como Timoshenko, no sé si piensa la administración Trump que serían los presidentes si hubiera elecciones. Primero tendríamos que ver si Zelensky las ganaría o no, pero si Zelensky, aunque las perdiera Zelensky, las ganaría Zaluzny, ¿no? Que fue el ex comandante de las fuerzas armadas de Ucrania, que ahora es embajador en Reino Unido, quiero decir, y de hecho es más duro que Zelensky en este sentido, o sea, no sé qué se piensan, ¿no? No conocen, yo creo, muy bien tampoco la realidad política de Ucrania en ese sentido. Entonces, bueno, ya os digo, vemos cómo intentan dinamitar al final Estados Unidos haciendo pues desde la puerta de atrás la propia presidencia de Zelensky para tener de alguna manera a alguien más dócil
con quien negociar, imponer los acuerdos que quiere llegar la administración Trump con Rusia, ¿no? Lo que, bueno, ya he comentado, ¿no? Es bastante difícil, aunque hubiera elecciones que se salieran completamente con la suya, ¿no? Y bueno, parte de todo esto, del tema Zelensky, ahora ya se habla, bueno, de nuevo de firmar el acuerdo de minerales, ¿no? Pero aparte de todo esto, pues suspender la ayuda militar a Ucrania es directamente, no sé qué tipo de estrategia de negociación. Al final estás beneficiando más a Rusia en un momento como este. Sobre todo los reportes de inteligencia, ¿no? También. Entonces creo que aquí estamos viendo que Estados Unidos sinceramente está tirando hacia el lado ruso, está comprando su argumentario, no ya Trump, que obviamente también, pero Vance, que es mucho más pro Rusia que Trump, de hecho, fue el que inició esa discusión. Además de eso, tenemos al mismo Elon Musk, que está en la administración, ¿no? Difundiendo cada día mensajes contra la Unión Europea, contra los aliados de la OTAN, los aliados de Estados Unidos. Entonces, una persona así tan influyente en Trump, pues bueno, vamos viendo cómo es la administración, ¿no? Y yo creo que ya es hora de decir que Estados Unidos no es un aliado, o al menos no el aliado que era antes, ¿no? Así que, bueno, sinceramente Estados Unidos se ha posicionado viendo esto al lado de Rusia, porque al final le están comprando todas las demandas. Al Kremlin le gustan los mensajes que está emitiendo ahora mismo esta administración Trump, lo cual no es una buena señal. Y además de eso, conviene decir también que, bueno, quiero decir, aparte, como venía comentando de todo esto que se ha posicionado más al lado de Rusia, todas las acciones del gobierno de Estados Unidos están haciendo que sus aliados occidentales y tradicionales estén perdiendo también la confianza en los mismos Estados Unidos, ¿no? Ya hay informaciones, filtraciones que varios países estarían pensando en no compartir más información con Estados Unidos, ¿no? Debido a sus acciones, y evidentemente Estados Unidos cada vez se está aislando más del mundo, y ahí, por ejemplo, en la Unión Europea, China tiene la oportunidad de su vida, de ejercer su influencia en la Unión Europea, sí, y pues tener a lo mejor unos socios que Trump ha dejado muy vendidos, ¿no? De hecho, ya estamos viendo con el posicionamiento que tiene Trump de negociar Estados Unidos y Rusia, que China defiende que tienen que estar tanto Europa como Ucrania en la mesa, ¿no? Una posición, creo que pragmática, y que obviamente mira para Europa, para ganarse un poco el cariño de Europa, ¿no? Así que en ese sentido, pues Trump está haciendo que desconfíen de él, ya no socios europeos como tal, ¿no? Que obviamente son los que más le importa pues esta cuestión, sino otros socios como Taiwán, que también pues evidentemente no se puede fiar de que si algún día China los ataca a Estados Unidos los defienda. Hasta otros países como Arabia Saudí se está diciendo, y hasta Israel, que podía llegar a sorprender más, ¿no? En ese sentido. Así que bueno, estamos viendo al final cómo la administración Trump está haciendo, yo creo, un cambio de alianzas, un cambio hegemónico también y global en el mundo de lo que había supuesto Estados Unidos, de esa policía del mundo que ha querido dejar de serlo y que va a tener unas consecuencias para Europa y también para los propios Estados Unidos, ¿no? Bastante considerables, ¿no? Y también con el tema de Ucrania, pues Trump se está posicionando, ¿no? En la historia y el tiempo lo dirá si se acaba posicionando del todo. De momento es que sí, viendo las declaraciones, las acciones, porque ya no son solo declaraciones como al principio, ya son acciones, lo cual ya habla mucho más de sí, pues si Trump se posiciona completamente al lado de Rusia, ¿no? O si hace, como a veces hace, un volantazo de estos de última hora, viendo que no le sale del todo muy bien lo que había propuesto, y de repente se suma pues ayudar a Ucrania, cosa que dudo, pero bueno, tampoco nunca se podía descartar, ¿no? Como el tema de los aranceles, que ya vamos viendo que según le conviene o no los aplica, después los retira, bueno, podemos decir los posterga,
posterga, ¿no? Bueno, ya vamos viendo, ¿no? Pero sin duda, pues Estados Unidos está en un momento cambiante con la administración Trump y bueno, es algo que creo que para muchos se veía venir, ¿no? O sea, a mí al menos no me daba ninguna sorpresa. El posicionamiento de Trump es conocido desde el inicio de la invasión. Lo que pasa es que mucha gente pensaba que a lo mejor Trump era Ronald Reagan un poco más radical, pero ni mucho menos, no tienen nada que ver. Es decir, lo he dicho esto 1000 veces. Hice un directo sobre Ucrania y lo comenté. El Partido Republicano de Ronald Reagan no tiene nada que ver con el de Donald Trump. Es un partido completamente a día de hoy, el republicano fanatizado, completamente influenciado bajo Trump. Es decir, es algo completamente diferente a lo que había anteriormente. Es un partido, me atrevería a decir, salvo algunos republicanos que son minoría sin principios, es decir, se acogen a lo que diga el señor Trump. Es prácticamente sin prácticamente, diría yo, un culto a la personalidad, ¿no? Entonces, hay algunos que bajo a lo mejor esa, no sé si decir, esa inocencia, se pensaban que Trump pues sería como Reagan o parecido, ¿no? Y no, al final parece ser que no es así. Entonces, bueno, lo estamos viendo que Trump de hecho hasta podía deportar refugiados ucranianos, ¿no? Que han huido de la guerra. Si lo hace, pues otro paso más lamentable que lo hará cómplice de lo que está pasando en Ucrania con bombardeos a hospitales, a civiles, centros comerciales, ¿no? Y cómplice de crímenes de guerra. Y siempre al final es fuerte Trump con los débiles o con los demócratas y nunca es directo ni fuerte con los tiranos como Putin, ¿no? Y eso es algo siempre a remarcar, sinceramente, porque lo estamos viendo, ¿no? Para algo, para algunos, o para algo, podemos decir, para Ucrania en este caso, tiene una boca muy grande, se atreve a decir completamente muchísimas cosas y a gritar y todo, pero con Putin siempre se calla la boca, ¿no? Entonces, bueno, aquí vamos viendo un poco Estados Unidos. He hablado, creo, de muchas cosas en este vídeo, algunas me gustaría mejor profundizar algún día en algún otro vídeo, pero bueno, era más que nada para la situación actual, ¿no? Donde estamos viendo, pues, en definitiva, un cambio para, al menos para los socios europeos y con quien esté en la causa de Ucrania, sinceramente preocupante, ¿no? Sí que, bueno, este era un poco el vídeo hablando de lo que ha pasado estos días, sí que es un vídeo hablando de los movimientos que ha hecho la administración Trump y todo, pero bueno, tenía que hacerlo, se me han acumulado varias cosas estos días, así que he hecho un vídeo un poco cogiendo un poco todo, ¿no? Y bueno, espero que os haya gustado y seguramente trate este tipo de temas pues más profundamente, como por ejemplo la deriva del Partido Republicano, ¿no? Y otro tipo de cosas. Así que nos vemos en un próximo vídeo y adiós.